Ok, entonces estamos hablando que, para ponernos en contexto, que estamos viendo la gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Y estoy haciendo la observación que en los personajes del Antiguo Testamento, por supuesto, colaboran con la gracia, pero quien está actuando misericordiosamente, o sea, el Gesed, la misericordia, es Dios en todo. Es más, el pueblo es pueblo por la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios se ha manifestado en esos migrantes o esos esclavos que Dios los sacó, los liberó, pero ahí también es la gracia de Dios que los libera, la gracia de Dios que los conduce a través del desierto, por supuesto, con todas las circunstancias del desierto, pero Dios siempre su gracia proveyendo, su gracia asistiendo, su gracia escuchando. Por supuesto, Moisés colabora con esa gracia, pero el hecho de que les da la tierra es el símbolo de la gracia. Pero habíamos visto, esa gracia, por supuesto, espera una respuesta, un reconocimiento de parte nuestra. Y es en el caso de Abraham, en el caso de Moisés, en el caso de los profetas, que ellos reconocen esa gracia y por supuesto se comprometen. Entonces, aceptar esa gracia no es solamente decir que yo la creo, sino es una especie de compromiso. Y entonces, ¿cuál va a ser el efecto de ese compromiso? Pues claramente bendición. Decíamos entonces que Israel, al ser consciente de todo lo que Dios ha hecho por eso y los ha hecho pueblos, pues a él mantener un contacto personal, ¿verdad? Y aparte de ese contacto personal, ese compromiso de ser ellos mismos bendición. Va, ya vimos, Abraham era bendición para todas las tribus, pero ahora le tocaba al pueblo ser bendición, ¿verdad? Y entonces es lo que vamos viendo en el Antiguo Testamento. Y entonces va siendo, fíjate, esto es tan interesante, sobre todo en este periodo de pandemia donde te mandan un montón que consagrémonos a la Virgen, que consagrémonos a San José, que consagremos, o sea, todas las consagraciones. Pero mira lo que dice aquí. La bendición establece el vínculo de una consagración. El solo hecho de que tú te abras a la gracia y colabores con ella, ya estás consagrada. Es porque esa elección, si tú te sabes llamada, esa elección ya es un llamamiento a la santidad. ¿Qué significa? Significa que tú vas a ir con tu batalla ante tus tendencias, inclinaciones, todo lo que va pasando cada día, tú vas a ir porque estás llamada a actuar, a hacer luz en esas circunstancias. Y entonces la promesa es de vida consagrada, ¿no te parece? Sí. Entonces te das cuenta que Israel no ha tenido esa respuesta. Y entonces por eso, esto es lo último que había preguntado Susi, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Que va a ser de Jerusalén que era corrompida, una ciudad justa, de los corazones que eran rebeldes, corazones nuevos, que esto será obra del Espíritu Santo, ¿te acordás? Y Susi preguntó, ¿cuándo va a pasar eso? Eso ya pasó, le dije yo. Todo eso era una promesa que Jesús la manifiesta. Ahora, ¿por qué los corazones no son nuevos? Porque nosotros nos hemos quedado en la parte piadosa, en la parte religiosa, sin llevarla a las situaciones de la vida contemporánea. Entonces, ¿qué es lo que decía Juan Pablo II? No más divorcio entre fe y vida. Por eso es el tema, de que los corazones, porque no hacemos de esa justicia, de la gracia, no la hacemos como algo propia en el mundo. Entonces, date cuenta cómo van las cosas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Ahora necesidad de bloqueos y todo. ¿Y quién va a cambiar con todos esos bloqueos? Pues, son cosas, ¿verdad? En fin, sí, es que mira, ahorita vengo yo de misa y el sacerdote ahí que vamos a la Roosevelt que va, entonces digo yo, pero si no podemos cambiar ni a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Buenos días, llegué tarde. Hola Susi, ya Buenos días, empezamos, pero Susana. ya vamos ahorita a acabar el tema de hoy. La gracia de Dios se reveló en Jesucristo. Ese es el tema de hoy. Ay, pido página porque vengo de muchas cosas y me distraigo.
72. Seguimos en la 72. Ahí tenía yo una pregunta que hacer, porque me puse a leer todos los comentarios. Ok, entonces vimos que el Antiguo Testamento, o sea, la Torá, está escrita en hebreo. Entonces las palabras Gesed y pues eran en hebreo. Ahora tenemos el griego del Nuevo Testamento. Recoge la palabra traducida, pero esa gracia la recoge como cariz. Y ese término va a estar desarrollado por San Pablo. Y entonces vemos lo que dijimos anteriormente, el Magnificat de María, cómo ella reconoce toda la gracia de Dios que viene hacia ella, una simple criatura, ¿verdad? Ella reconoce toda esa ternura, toda esa fidelidad, toda esa misericordia, o sea, todo ese cariz, ¿verdad? Luego entonces esa gracia hay que desearla, hay que pedirla. Después de pedirla, desearla, hay que cuidarla, hay que cultivarla. Y eso lo tenemos en todas las cartas de Pablo. La gracia es el don por excelencia. No es que nosotros estemos pidiendo salud, que estemos pidiendo dinero, no, todo eso. Lo más importante es tener esa gracia, que ya esa gracia nos va a permitir enfrentar cada acontecimiento desde ser luz y desde ser sal, porque de eso se trata. No se trata de estar exentos de los problemas, se trata que los problemas los vamos a iluminar desde la gracia que recibimos. Entonces, por eso Jesús va a decir en su pequeño Magnificat, Jesús también tiene un pequeño Magnificat, cuando dice, te doy gracias, Padre, porque has revelado, o sea, esa revelación es una gracia, es un regalo, no lo merecemos nadie, porque te has revelado a los pequeños de este mundo. Entonces, Jesús, ese es su pequeño Magnificat, que ve cómo la gracia de Dios se manifiesta en las personas sencillas, en las que no tienen un gran equiparamiento teológico en la mente, de discurso. Pablo lo va a decir constantemente. Nosotros aquí no hemos venido a dar un discurso, no, lo que hemos venido es anunciar el amor de Dios. Entonces ya decíamos que es el saludo con que empieza la Eucaristía, ¿verdad? Porque es el don por excelencia. Y decíamos que nosotros respondemos tan superficialmente y con tu espíritu, ¿verdad? Pero ahí se resume toda la acción de Dios en ese saludo eucarístico cuando empieza nuestra celebración. Y también ahí se resume no solo la acción de Dios en nosotros, sino lo que podemos desear a todo el mundo, a los hermanos, a la familia, a los amigos. ¿Se recuerdan ustedes cómo es el saludo con el que empieza la misa? En el nombre de Jesucristo, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. No, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la bendición. Ahí está, mire, es el don por excelencia. Así nos saluda el sacerdote. Y nosotros con tu espíritu. No, sí. no. No. Y allí hay un gran deseo, dice, don por excelencia. Des en cuenta. Igual que cuando se va a rezar el Padre Nuestro, el sacerdote dice, el amor del Padre se ha revelado o se ha manifestado entre nosotros. Entonces, digamos, ¿qué está diciendo? La gracia de Dios está siendo presente con nosotros. Por la presencia de Cristo, entonces nosotros alabemos al Padre de la misma manera que lo hizo Jesús y digamos, Padre, pero vean, ¿cómo puede servir una Eucaristía vivida con tan poca conciencia? ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Tenés razón. Todas esas palabras se viven tienen un significado tan
tan intenso, tan profundo. Date cuenta. Y cuando nosotros la vivimos de una manera tan superficial, solo por ir a misa, solo por andar en carrera, no, ¿qué sentido tiene? Eso es un rito pagano, solamente que nosotros le damos el nombre de cristiano. Fíjense que si ustedes fueron a misa y se dieron cuenta de la lectura de hoy, de Juan, la primera lectura, queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de mi teléfono. todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al mundo a su Hijo único para que vivamos, oigan, gracias, o sea, por la gracia de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Entonces, vean, esa es la primera lectura de hoy. Solo con entender eso, el tema de tanto amor de Dios, pues ya nosotros por lo menos nuestra oración, pues si es de petición, sería de pedir esa gracia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos lo que acabo de leer, Jesús, el don supremo del Padre, o sea, el amor entregado por nosotros, está en los sinópticos, pero yo se los acabo de leer en la primera de Juan. Aquí ven, esto también es la lectura de hoy, esto que están viendo aquí. La persona de Cristo nos da la gracia, nos da la verdad, conocemos el amor gracias a Él, así conocemos que Dios es amor. Y cuando vemos a Jesucristo, conocemos que su acción es gracia, o sea, don, regalo, amor. Entonces, San Pablo utiliza todo este tema de la gracia, del amor, como tema también de la libertad, del cariz, la gracia de Jesucristo. Como de rico que era, eso ya lo habíamos dicho, Filipenses. ¿Viste los huevos? Va, entonces ahora tenemos en el Nuevo Testamento la gracia y la elección. Vean que lo vimos en el Antiguo Testamento, la gracia como elección en el Antiguo Testamento. Y vemos el hilo conductor. En el Nuevo sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿puedes regresar a la lámina anterior, por favor? Gracias. Ok, entonces la gracia de Dios es lo que Él revela, lo que está, porque miren, si está revelado es porque antes estaba como un secreto, ¿verdad? Entonces luego se revela, o sea, se da a conocer. ¿Cómo forma? Aquí viene lo que hemos dicho desde que empezó el curso, la soteriología, o sea, la base de la cristología es la salvación, la redención y la forma concreta como se hizo, cómo se recibe y cómo se vive, como la tiene que vivir cada cristiano. Entonces, aquí lo tienen ustedes, esto ya lo estudiaron ustedes porque ya estudiaron las cartas de Pablo, pero aquí tienen la referencia si quieren entrar nuevamente a la carta a los romanos, la cita es 12:6, Efesios 6:7. O sea, cuando habla cada comunidad está hablando de cada cristiano, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, aquí a la iglesia de Macedonia se les pide la generosidad, se les exhorta a la generosidad o se les felicita por la generosidad. A los filipenses por el apostolado. Entonces, cada quien tiene carismas diferentes para poner al servicio de la comunidad. A través de esa variedad de carismas, por eso la diversidad, ¿verdad? Que introduce otra vez el tema, la salvación. O sea, ¿de qué se trata entonces? ¿De qué se trata? ¿De que se vaya la pandemia? ¿De que no me roben? ¿De que mis hijos? No, se trata de la salvación, de la redención. Pero a eso nos consagramos. Ese es el sentido de la misión, que los demás se salven. Pero ¿cómo se van a salvar? No por mi predicación, sino por llevar a Jesús en la predicación. Es a Jesús, no es a mis ideas, ni es a mis
pensamientos o si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, sino que es el Señor el que salva. Él es el que se entregó, Él fue el obediente, Él fue el que demostró el amor. Entonces, por méritos de Él, pues nuestra misión puesta en sus manos va a dar fruto. Por eso lo vimos hace un ratito, que Él es la vida y nosotros los frutos. Si estamos ligados a Él, pegados a Él, pues va a haber frutos. Entonces, esta gracia es la fuente inagotable de la actividad apostólica. La actividad, nosotros somos testigos, somos apóstoles, somos discípulos, somos misioneros. Entonces, esta es la gracia, la fuente inagotable que no debemos no solo no desperdiciar, sino que cultivar, porque esa es realmente la fuente de donde va a salir nuestra efectividad en la misión. Entonces, por eso dice, por la gracia San Pablo es lo que es lo que hablábamos con Gildita hace un rato. La persona tiene un valor en la medida en que coopera con la gracia. Pablo coopera con la gracia, entonces lo que Pablo es por la gracia. Pablo lo reconoce, María lo reconoce, Moisés todos lo reconocen. Entonces, cuando nosotros leemos a estos personajes, nosotros lo que tenemos que descubrir es ese amor de Dios en cada parte de la historia. En las dificultades basta la gracia, que es, oigan ustedes a Santa Teresa, nada te tema, nada, ¿cómo es eso? Nada te enturbe, nada te tema. Solo Dios. El que Dios tiene, nada le falta. Porque esta es la gracia, ¿verdad? En las dificultades, eso es lo que se necesita, que nos capacite las herramientas que nos ha dado, que es la inteligencia y la voluntad. Entonces ustedes ya van llegando aquí a la conclusión que la gracia, o sea, el regalo más grande es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, porque cuando brilla su acción, cuando nosotros le permitimos actuar, entonces su poder se manifiesta. Y todo cristiano por el bautismo es heredero de esa gracia, de la vida de la gracia. Fíjense, por eso decíamos, el tema de la gracia es un tratado, algo que se trata con mucha paciencia, con mucho entendimiento, con mucho cuidado, escudriñándole, porque es lo más importante. Sin eso no podemos hacer nada. Por eso es como cuando ustedes dicen, se va a tratar el agua, o sea, van a hacer algo específico con el agua para que esté mucho mejor agua, ¿verdad? Entonces igual, el tema de la gracia es un tratado, algo que hay que tomar muy, muy en cuenta. Entonces ya habíamos dicho que no es un premio, no es un pago, sino es la generosidad de Dios, el amor de Dios. Y que la fe también es un regalo, es una gracia. Y nos habíamos quedado en el tema de la justificación. Yo les había mandado un comentario de la justificación para que ustedes lo entiendan. Cómo en Jesús se justifica. Y les había pedido favor que leyeran la carta a los hebreos para que ustedes pudieran entender lo que ahorita vamos a ver. La justificación es el estado del hombre capaz de parecer delante de Dios, o sea, de estar delante de Dios. Nosotros no estamos en su presencia gracias a nuestros méritos. Estamos gracias a los méritos de Jesucristo, quien nos justifica. Nosotros estamos en esa presencia, nosotros llamamos a Dios Padre, nosotros nos podemos relacionar con Él gracias. Es un efecto del amor de Cristo en la cruz. Es puro don, es pura gratuidad de Dios, es el amor de Dios puesto en práctica. Son todas las capacidades que Él mismo capacita para que nosotros podamos, o sea, Él nos capacita para que podamos relacionarnos con Él. Entonces aquí una cosa que hay que entender, si oramos, nuestra oración va a ser efectiva si dejamos que el Espíritu ore
dentro de nosotros. Es el espíritu del resucitado el que alaba a Dios. Es el espíritu del resucitado en nosotros el que pide a Dios, el que gime a Dios, el que suplica a Dios. No son nuestras ideas. Por eso en Mateo vamos a encontrar, no es tanta palabrería, no es tanta cosa que se vea. No, es el Espíritu de Dios que yo le permito entrar a mi ser, porque es el Espíritu del resucitado el que me justifica. Y aquí dice, el amor de Cristo que murió por cada uno de nosotros pecadores. ¿Qué dice el Ave María? Ruega por nosotros pecadores, intercede por nuestra condición de pecadores. Pero ¿ante quién intercede? Ante el que nos redimió, nos salvó, ante el que tiene méritos. Entonces dice, sugiere Lucas que es este gozo divino frente a Jesús en las distintas citas. Vean, cuando María visita a Isabel, el niño, ¿por qué brinca el niño de Isabel? Porque tiene un encuentro con Jesús, su Redentor, su Salvador. Entonces, hay que ir entendiendo que los personajes van a tener una importancia en la medida que se abren a esa gracia y le permiten a Dios actuar. Por eso María, llena de gracia. ¿Por qué está llena de gracia? Porque le permite actuar a Dios en todos sus frentes de la vida, en todos. María no está exenta del sufrimiento, ni del dolor, sino que está simplemente la gracia. Pero aquí vemos a ella, la benevolencia divina que los designa y los envuelve, y el atractivo que por este mismo hecho ejerce Dios y también en los hombres. Este es el Magnificat, ¿verdad? Sin duda, a la gracia de que está colmada María, hay que dar esta plenitud de sentido, a la vez privilegiada de la generosidad de Dios y llena ante sus ojos de un valor único. Pero por eso es que se hace énfasis en el sí de María, el fiat. ¿Por qué? Porque le da permiso, lo deja actuar. Por eso es el fiat de María. Ese es el importante. Porque entonces todo esto la llena, la colma, le da plenitud, la privilegia con generosidad y entonces la hace hermosa a sus ojos. ¿Por qué? Porque le permite llenarse de esa gracia. Pero para llenarse tuvo que vaciarse de otras cosas, ¿verdad? Y a eso ya lo dijimos varias veces. Y entonces aquí terminamos todas las preguntas que tienen ustedes en la evaluación de este tratado y pasaríamos a la otra sesión que sería la ley. Miren, el Tratado de la Gracia es sumamente importante y tiene que ver con las cartas de Pablo este tema que viene. ¿Por qué? Porque toda la problemática que se va a dar en el Concilio de Jerusalén es sobre esto, la ley y la gracia. ¿Cuál es el problema de los judeocristianos? Que quieren ser cristianos siguiendo esta ley. Y simple y sencillamente Pablo en sus cartas va a decir que Dios, en la persona de Jesús, nos ha liberado de la ley, porque nos ha dado la gracia. Porque la ley solo tiene la capacidad de mostrarnos el error, pero no tiene la capacidad de ayudarnos a superarlo. En cambio, la gracia sí nos ayuda, nos capacita a poder, pues, superar el pecado, el error, ¿verdad? Entonces, ese va a ser el tema del Concilio de Jerusalén y ese es el tema también hoy, ¿verdad? No es tanto el tema de cumplir normativas, es el tema de abrirse a la gracia. Entonces, aquí vienen una serie de preguntas. Ya hemos entendido claramente el pecado, ya hemos entendido claramente la gracia. Entonces, ahora entramos en la otra problemática desde las primeras comunidades. Si habíamos visto cuántos tipos de gracia había, la gracia operante, la gracia santificante, bueno, ahora también cuántos tipos de ley hay en la Sagrada Escritura. Sí, Susi.
Yo estoy un poquito confundida. Ajá. Puede ser que tú uses otra palabra, un problema de semántica, pero yo conocía la gracia sacramental, que es la que recibimos con los sacramentos, y la gracia actual, que es la que constantemente estamos recibiendo con las buenas obras. Pero tú usaste otra palabra de gracia, que por cierto la apunté. Porque... Santificante. ¿Qué es la gracia? La gracia santificante es la gracia sacramental. ¿Cómo te santificas tú? A través de los sacramentos. Son signos de la salvación. Entonces es la gracia santificante. Pero también la gracia operante es la gracia actual, a la que tú le das permiso a que opere, a que actúe en ti. Es la gracia operante. Ok, entonces la gracia actual tú le llamas operante, ya me queda claro. Gracias. Porque va operando, va actuando en ti. Tú le permites que actúe. Y la gracia santificante es la gracia sacramental, porque tú al sacramento le das el sentido de que te santifique. Ok, solamente quería aclarar que era un problema de semántica. Gracias. Muy bien. Entonces, ustedes se recuerdan que en el Antiguo Testamento hay 10 que justamente creo los leímos hace poco en la misa, los mandamientos. Pero conforme, acuérdense, eso fue en el desierto, ellos eran tribus, ni siquiera era un pueblo. En el Sinaí ellos se hacen pueblo y está el decálogo. Vieron ustedes que en la lectura de estos días está todavía la parte esa del Éxodo, donde están 2 escenas. La escena de las tiendas, ¿verdad? Y la escena, pues, donde ya ellos entran al pueblo, ya no tienen la tierra prometida, ¿verdad? Y entonces ya es el tema del templo. O sea, primero está el tema de las tiendas, donde Moisés, o sea, el arca estaba fuera del campamento y entonces Moisés entraba, la nube se posaba, todo el pueblo sabía que Moisés estaba en esa relación íntima y todo el mundo tenía, pues todo el pueblo, todo el grupo, todas las tribus estaban ahí pendientes de esa relación y Josué permanecía. Pero luego más adelante vemos otra escena que no se ve con tanta claridad, que es un cambio de escena, que es entonces el tema de la ley, ¿verdad? Entonces ya la ley se va a ir desarrollando en las tablas, pero conforme van ellos siendo una sociedad, tienen una tierra, tienen un gobierno, pues se van aumentando leyes. Entonces, ¿cuántos tipos de ley aparecen en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento? Porque la palabra testamento como alianza, ¿verdad? La antigua alianza y la nueva alianza. Luego tenemos los 10 mandamientos sin ver. Y en lugar de poner no, pues Jesús lo sintetiza de tal manera de que quien ama a Dios, pues ama y respeta todo lo demás. Y hemos dicho amar a Dios y al prójimo. Sí, ahí está sintetizado, ¿verdad? Si tú amas a Dios, pues respetas todo lo del prójimo y uno mismo se respeta a uno mismo, ¿verdad? Entonces por eso no es tanto ponerlos en no matar, no robar, sino que en lo positivo, es decir, tú amas a Dios, tú vas a respetar todas las situaciones del prójimo y tuyas mismas. Entonces aquí tenemos las leyes como van presentadas. La ley natural, que es la que se tiene humanamente de forma natural, ¿verdad? Cómo se va desarrollada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Ya tenemos a Moisés, ¿verdad? Como un legislador, pues es que también es lógico, era para que no se mataran entre ellos, ¿verdad? Entonces Moisés, que va a ser como caudillo, liberador, pero también caudillo y legislador, y la ley va a ser una especie de constitución, ¿verdad? Con diversas leyes. Antes de esto, acuérdense ustedes que antes de esta ley, ya que se da en la antigüedad, aquí en lo primitivo, ustedes van a recordar el capítulo 4 del Génesis,
donde ojo por ojo y diente por diente, o sea, ¿qué pasaba? Las tribus no podían matarse por un error todos, ¿verdad? Entonces, pues la ley permitía, la ley del talión. O sea, si te quitan un ojo, bueno, pues no es que se van a matar las tribus por el ojo, pues puedes quitarle el ojo. Si te quitan una cabra, pues tú puedes, o sea, entonces ahí va la ley del talión. Quito no es una ley negativa, es una ley positiva para mantener el equilibrio. Entonces la ley trata de mantener un equilibrio en la sociedad. Entonces la ley natural es eso. Lo que tú me quitas, yo te lo puedo quitar, la ley del talión. Sin embargo, ustedes en el capítulo 4 ya se dan cuenta del Génesis que ya hay un cambio, porque a Caín se le pone una marca y aquí viene la misericordia, el jefe de Dios desde el Antiguo Testamento. No va a haber tal ley del talión, porque a él lo habían matado. Entonces, ¿qué decía? Él había matado a su hermano. Entonces, ¿qué decía la ley del talión? Que cualquiera podía matarlo a él. Sin embargo, ahí está la seña de la misericordia. Esa misericordia se mantiene en Caín. Y ahí está el tema maravilloso de Dios protegiéndolo. ¿Okay? Más adelante ustedes van a encontrar, por ejemplo, en el tema de Nínive a Jonás, también el jefe de Dios, había una ley, pues el pueblo estaba fatal, bueno, había que destruirlo. La predicación de Jonás, pues hace que estas personas cambien. O sea, la predicación no es cambiar el corazón de Dios, es cambiar el corazón de los hombres. Ya son los seres humanos los que tienen que cambiar. Por ejemplo, hoy que les decía que están hablando ahí de que está todo pues bloqueado y el sacerdote estaba haciendo pues diciéndole a todos que fueran a la Roosevelt a protestar, a no sé qué. Decía yo, bueno, yo creo que la lucha tiene que ser en no corrompernos nosotros, porque si todo está corrupto, yo creo que nosotros no nos podemos ir resbaladitos. ¿A quién podemos cambiar? Solo a nosotros mismos. Bueno, entonces aquí va la antigua ley del Antiguo Testamento y dirigida hacia la nueva ley, que es la de Jesús, ¿verdad? Ok. Entonces tenemos la ley eterna, la que está inscrita en nuestro corazón. Yo ponía este ejemplo en otro curso, el de la universidad, decía, fíjense, ¿por qué la gente que viene de los pueblos tira la basura? Que sí, porque son sucios, porque no educados. No, fíjense, ellos en su tierra, en sus pueblos, en sus aldeas, utilizan hojas. Antes, cuando no utilizaban las bolsas plásticas, utilizaban pues hojas de plantas para sus tortillas, para muchas cosas. Las hojas grandes del plátano, del banano, y ahí iban envolviendo ellos y luego, bueno, las dejaban de usar, la tiraban y no pasaba nada, porque era orgánico. El piso de sus casas era de tierra y bueno, todo era orgánico. La bolsa cambia, el cemento cambia. Ya no pasa lo mismo cuando usted tira una bolsa plástica en el cemento o cuando tira algo orgánico en el cemento. Y ahora eso tapa donde se va el agua. Entonces hay una diferencia que a veces las personas necesitan por eso ser no juzgadas, sino educadas. Hay que educarlas. Entonces aquí tenemos la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. Toda va una tras la otra. Entonces, la ley eterna es la providencia, una sabiduría divina que dirige todas las criaturas hacia un fin natural, la providencia de Dios. Vemos, ese pasaje lo vemos en el Antiguo Testamento. Este es un enfoque que da Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Cómo se divide la ley. Y lo vemos en la Escritura. Por ejemplo, esta sabiduría, cuando Lot quiere, pues, separarse de Abraham, entonces Abraham se apoya en la providencia. Le dice a Lot, bueno, tú agarra lo que tú quieras, y él sabe que la providencia la va a acompañar. No es una idea, no es una filosofía, sino es una experiencia, una relación en la que él sabe que Dios va a acompañar, va a proveer. Bueno, luego la ley natural, o sea, la ley moral, es participación de la criatura racional y de la ley eterna.
Fíjense que en la universidad hay una semana donde se llama diálogo interreligioso e invitan a distintas religiones para que compartan sus ideas, sus creencias. Y generalmente llegan los del Islam. Y casi siempre los muchachos lo que le preguntan al representante del Islam es, ¿por qué tienen tantas mujeres? Fíjese, hablando de la ley natural y de la ley moral. Y entonces él contesta, el representante, tienen muchas mujeres quien tiene mucho dinero y las puede mantener en igual forma todas. Y preferimos que sea así, y entonces entra la ley moral, porque nosotros no permitimos que los hijos de nadie se queden abandonados. No como el cristianismo, dice él, que prohíbe esta ley natural por una ley moral equivocada. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un montón de hijos que no son reconocidos, eso no pasa en el Islam, dicen ellos, ¿verdad? Hablando sobre ese tema. Y así se les preguntan otras cosas y ellos enfocan la ley natural y la ley moral, la diferencia por qué ellos hacen una cosa y por qué hacen otra. Bueno, luego viene la ley positiva y la ley humana, creada por el hombre, tratando de seguir la ley natural, ¿verdad? Vean ustedes, por ejemplo, ahora que los valores han ido evolucionando y que las personas creen que bueno, pues que respeten mi opinión, que respeten mi cuerpo, que respeten, bueno, toda una serie de respetos, pero esos respetos parece que todo el mundo los pide para sí, pero no es capaz de darlos, ¿verdad? Porque hay un dicho que dice que tu respeto o tu derecho termina donde empieza el derecho del otro, ¿verdad? Entonces pareciera que hoy las generaciones actuales exigen todo tipo de respeto para sí mismo, pero poco pueden darlo hacia los demás. O sea, aquí es donde ustedes pueden ver los temas actuales de valores. Esta es como la tablita presentada por Santo Tomás de Aquino hace bastante tiempo. Entonces, ¿cómo es el razonamiento? Pues que Dios gobierna por la ley eterna. O sea, hay cosas que son así desde la eternidad y se encuentra la persona humana o todas las criaturas o toda la creación con una ley natural. Hay una ley eterna que todo el mundo lo comprende, los animales, las plantas, todos los seres humanos tendrían, y esas dos van ligadas. Ahora, el orden de los preceptos morales es correlativo al de las inclinaciones naturales. Entonces, vean, por ejemplo, por eso les ponía el ejemplo del Islam. Ellos dicen, bueno, la inclinación natural es que yo no puedo estar enamorado solo de una persona. Puedo amar a 2, 3, 4, 5. Si las puedo mantener, pues es ley natural poderlo hacer. Lo injusto sería mantener a una muriéndose de hambre y a otra mejor. O sea, todas tienen que estar iguales. Y por eso constituye una ley natural. Como seres racionales, el hombre tiende a buscar la verdad y vivir en sociedad. O sea, ¿cuál es la herramienta que busca la verdad? La herramienta que Dios nos ha dado que busca la verdad es la inteligencia. La inteligencia siempre va a buscar la verdad y esa verdad la quiere vivir en sociedad. Y por eso existen esas leyes positivas. Pero lo que encontramos desde el tiempo de Jesús y desde antes, si ustedes se van a los jueces, vemos que las leyes positivas pues solo estaban a beneficio. Si ustedes se recuerdan un poquito de la casta Susana, para poner un ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de la casta Susana? ¿Cómo la voy a olvidar? Bueno, pues ya te das cuenta que los jueces, muy ancianos, muy de la ley, ¿qué te dijera yo de la ley de la eterna con Dios, con la naturaleza? Pero a la hora de la hora tenían sus propias leyes y las querían distorsionar para sus favores. Ya desde ahí hay la corrupción, ¿verdad? Y la corrupción viene desde siglos de siglos y por eso también tenemos que tener claro que Jesús lo matan, por eso, por esquemas corruptos
en el tema social, religioso y cultural de la época de Jesús. Entonces, las leyes positivas deben ser coherentes con las naturales y con las divinas, ¿verdad? O con las eternas, deben ser consecuentes. Y es lo que no pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues se ponen intereses que son muy importantes para los dirigentes. Acuérdense que el poder es a veces lo que más busca la gente. Entonces aquí tenemos ya la introducción a la Torá, que la Torá es la ley. Y aquí tienen ustedes pues cómo se hacía, ¿verdad? En los rollos, ¿se acuerdan ustedes que se escribía desde el principio y hasta el final, por eso de derecha a izquierda? Esta Torá es hebreo. En griego, nomos, de normas, ¿verdad? Y en el concepto de la escritura, hoy, la ley, o sea, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, ley antigua y ley nueva. ¿Ven ustedes la diferencia? Bueno, tenemos 3 minutos para que se acabe, si se vuelven a entrar, ¿verdad? Gracias, sí. Sí. No sé si tienen dudas hasta aquí. Yo siempre tengo dudas en qué página vamos porque me pierdo. Pues ya iremos como en la 76, ya no vamos en No, la 72. vamos como por la 82. A ver, ya pasamos 10 páginas. Pero no me encontré lo de el enunciado de Santo Tomás de Aquino, por más que lo busqué, no lo encontré. Gracias. No, ese no está. No está, ¿verdad? Estamos en la página 81 que dice la ley natural antes de Moisés. Aquí, esta. Ya la encontré, gracias. Ok, entonces ya hemos puesto ejemplo, Génesis 2:16, ya dijimos pues el tema desde la primera, el precepto positivo. Hubo una transgresión, ¿verdad? Natural. Dios se presenta como bondad, como amor, como cercanía, y el ser humano pues le da la espalda. Hay una transgresión que produce la muerte a todo el cosmos. Entonces está diciendo algo muy interesante. Esta ley primera nos da la idea que nuestros actos no van a sufrir solo consecuencias para nosotros, sino que de alguna manera golpea el cosmos, golpea las relaciones. Okay. Luego tenemos aquí lo que vimos de Caín, que ya les dije, ¿verdad? La ley moral, pues hubo un asesinato. Luego vemos el tema del diluvio, ¿verdad? En el capítulo 6, como esto que empezó con una falta de respeto a Dios aquí o un cerrarse a ese amor de Dios, pues provoca cerrarse en las relaciones humanas, pues dándole rienda suelta a la envidia y matando, pues porque cuando la envidia es tan grande, pues no quiero ver al otro y la única manera de hacerlo es desaparecerlo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el mal se va produciendo, como una bolita de nieve que va creciendo. Y aquí en 6.5 vemos pues que ya cundió la tierra, o sea, el mal se reproduce, no en automático. Nosotros hacemos el desorden y ese desorden se va desarrollando. Y entonces aquí vamos con Noé, que empieza la primera alianza, ya habíamos visto el tema del arco iris, el tema de un respeto a la naturaleza, una libertad a la naturaleza. Esto es importante, porque hoy también las personas no comprenden que la naturaleza tiene su propia evolución. Y entonces todavía hay comprensiones de que piensan que son castigos, ¿verdad? Los terremotos, las inundaciones, mientras que hoy nos damos cuenta de cómo nosotros mismos hemos provocado esas distorsiones, esas situaciones complicadas en el cosmos, ¿verdad? Y para mantener todas estas alianzas, o sea, leyes, ¿verdad? Hubo instituciones. Una de las primeras instituciones que hubo fue la de Goel, que no está aquí, el Goelato. Ahorita se va a terminar, entonces se lo sigo explicando qué era el Goel.
El Goel era primero no fue una institución.